a Carlos Fara, que Carlos Fara es consultor político y es el presidente de Fara Vegetti. Y miren que Carlos tiene mucha experiencia en analizar un poco todas las variables socioeconómicas y políticas institucionales, que tuvo más de 160 campañas electorales en América Latina para Carlos, ¿eh? Así que experiencia le sobra. Es un honor presentarlo para mí con mucho respeto y con mucha admiración. Buenas noches, Carlos Fara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos intentando entender lo inentendible, ¿no? ¿Cuál es cómo caracterizarías, Carlos, la situación política institucional actual? Mira, es una situación claramente muy compleja, porque no solamente tenemos una situación socioeconómica difícil que veníamos arrastrando desde antes de la asunción del presidente, sino que además a eso se le agregó una fenomenal disputa política interna dentro del oficialismo, y también algunas disputas políticas internas importantes dentro de la principal oposición, con lo cual, digamos que desde ese punto de vista explica, digamos, un clima en general de pesimismo permanente, explica un crecimiento de alternativas por fuera de las dos grandes coaliciones, y un desánimo, digamos, en general con la política muy fuerte, ¿no? De alguna manera algo de eso lo vimos, ya lo obtuvimos datos concretos en la elección legislativa del año pasado, entre la fragmentación electoral y la radicalización de ciertas posiciones, sumado sobre todo, digamos, el ausentismo electoral. Y yo creo que son de esos procesos muy complejos que difícilmente, digamos, vayan a tener una mejora en los próximos meses, ¿no? Yo creo que son procesos, digamos, de difícil digestión, ¿no? Pero vos que tenés experiencia a nivel internacional, ¿vos has visto? Porque acá has pasado con Cristina 2 veces que no se ha hablado con su vicepresidente. Una fue con Cobos, que obviamente fue por la traición al campo, que era un hecho puntual, pero acá con Alberto no se habla por una cuestión ideológica, ¿no? De estar en desacuerdo con su plan económico, con todo lo que piensa Alberto. ¿Qué pensás de eso? Mira, primero acá hay un detalle, digamos, que por supuesto desconocemos, que es qué habrán charlado Alberto y Cristina, digamos, el día que decidieron componer una fórmula presidencial, ¿no? Y como siempre creo que pasa en política, como también en las relaciones humanas cotidianas, digamos, nadie dice todo, ¿no? Nadie explicita todo. En política eso es muy común, ¿no? De manera que siempre se dan cosas por sobreentendido, que después obviamente tarde o temprano van a generar algún tipo de conflicto. Creo que había expectativas, o ambos dicen tener expectativas sobre el otro, digamos, que no se están cumpliendo, ¿no? Creo que de alguna manera lo que te muestra, digamos, es que efectivamente, digamos, Cristina no tenía, en principio, digamos, como ningún interés de moderación. Lo único que quería, digamos, es primero ganar la elección y después condicionarlo a Alberto, ¿no? Si no, no hubiéramos llegado a esta situación, porque, digamos, en principio uno podía imaginar, digamos, que Alberto iba, se podían producir conflictos, pero que él cumplía, digamos, un poco el rol de hacer el trabajo suyo, sobre el cual Cristina, digamos, no quería poner la cara, pero, digamos, está claro que eso trascendió, ¿no? Digamos que eso, digamos, estamos en una etapa, digamos, ya de mutuo veto, ¿no? Desde el punto de vista político, y eso es lo que tiene, digamos, parado al gobierno, parada a la administración, y por supuesto generando todo tipo de incertidumbre sobre lo económico, digamos, y que no da ningún espacio a mejorar las expectativas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. María Martínez te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, te consulto. Si vos tuvieras, porque tenemos claramente una fragmentación dentro del peronismo bastante marcada, que ya viene hace mucho tiempo. Si vos tuvieras que dar alguna sugerencia, porque consejo en este caso no te lo voy a decir, pero vos tenés la experiencia y la potestad para poder decirlo. ¿Alguna sugerencia de cara a las elecciones presidenciales, al gobierno actual? ¿Cuál sería? Mira, la primera cuestión es que para mi gusto, digamos, si vos estás desde ese lado, siempre es preferible el conflicto dentro de la unidad, digamos, que la ruptura, ¿no? Digamos, porque obviamente llegar, digamos, con un peronismo dividido, como ya hemos visto en otras situaciones, es, digamos, uno de los mejores caminos para que facilitarle el triunfo a la oposición, digamos, parado desde ese lado. El tema es que no hay liderazgo alternativo a Cristina fuerte o suficientemente audaz o con suficiente coraje como para dar una discusión interna. Con lo cual, digamos, lo que terminó de conformar el Frente de Todos fue el acomodarse porque no quedaba otra. Y por supuesto, digamos, porque los unió el espanto a la fase de Macri. Mientras no haya liderazgo alternativo, una construcción alternativa, digamos, de largo plazo, que acepte enfrentar, digamos, el liderazgo de Cristina, yo creo que el peronismo como confederación va a seguir absolutamente fragmentado y con mucha dificultad, digamos, para adelante, porque además es la primera vez en donde el peronismo en el poder le fracasa sacar a la Argentina de la crisis, después de la experiencia Menem, la experiencia dual de Kirchner, y están, digamos, en una situación por lo menos tan negativa, digamos, como la que recibieron en 2019. Carlos, ¿vos crees en una posible reelección de Macri o, digamos, en producto de todo este defectuoso gobierno que estamos teniendo? No, a ver, digamos, no descarto que Macri tenga en el fondo de su corazón, digamos, la secreta esperanza de poder tener alguna oportunidad, ¿no? Creo dos cosas. Primero, secreta esperanza no significa, digamos, que la racionalidad lo lleve a pensar que eso de corto plazo es posible. Y por el otro lado, digamos, creo que el recuerdo que dejó el gobierno de Macri sigue siendo negativo y obviamente, digamos, buena parte de eso, digamos, explica el triunfo de Alberto y el regreso de Cristina, de manera que lo veo poco probable, digamos, no imposible, pero poco probable. Sí, yo quería hacerte una pregunta de la actualidad, ¿no? Porque recién ahora en mayo, en la Cámara de Diputados, se han conformado solamente 14 comisiones de las como 50 o 60 que se tienen que conformar. Prácticamente el Congreso ha estado parado en un año no electoral. ¿Por qué pasó esto? Bueno, mira, esto tenía, digamos, es el resultado, lamentablemente, de la elección de la elección del año pasado, ¿no? Claro. Digamos, lo que podía pasar era o que fuéramos un escenario de negociación y consenso, o que fuéramos un escenario de parálisis. Y bueno, lo que tenemos es el escenario de parálisis, digamos, ¿no? Claramente, de vuelta, entre las dificultades, digamos, del conflicto entre Alberto y Cristina, trasladado eso a una fragmentación del propio bloque oficialista, termina de trabar por completo la situación. Es decir, ya no solamente tiene que ver con no dar el brazo torcer de alguna de las dos partes, o del oficialismo en general en particular, sino que ese oficialismo fragmentado vuelve, digamos, eso infinitamente más complejo, digamos. Yo creo que nadie son muy, ahora creo que hoy llegaron a un acuerdo para avanzar con una ley que tiene que ver con crédito suba, pero básicamente te diría que va a haber consensos con cuentagotas, ¿no?, sobre cosas, digamos, muy puntuales, pero muy difícil. Presupuesto nacional, dudo que se vaya a tratar, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Y que seguimos con el presupuesto 2021, además. Claro, totalmente, porque es en el presupuesto, claro, y el nuevo presupuesto tenía que reflejar el acuerdo con el Fondo Monetario, claro. Digamos, ¿no? Justamente en eso, quería meterme en eso, justamente, lo que acabas de decir. Porque el otro día Sergio Berenstein en TN dijo algo interesante, que dice: miren, la figura de Milei, por ejemplo,
crece no solamente por oponerse al gobierno y a Juntos por el Cambio, sino porque en realidad esto es como un partido de tenis, ¿no? En realidad Milei se aprovechó de los errores de los otros, ¿no? Los agarró y dijo, bueno, los tomo yo. Entonces, como los otros no proponen nada, porque el gobierno no tiene un plan económico, sino más que el plan del fondo, Juntos por el Cambio tampoco no tiene ningún plan, no se sabe qué va a hacer, se están peleando entre ellos. Milei propone, por ejemplo, dolarizar, propone sacar el Banco Central, propone ciertas cuestiones que uno podrá estar de acuerdo o no, pero es el único que propone. ¿Vos qué pensás de eso? No, efectivamente es así, digamos, es lógico, digamos, yo te diría como de las opciones más radicalizadas, que tienen algunas opciones concretas, digamos, muy firmes, sencillas de transmitir, y que obviamente, tal cual vos decís, digamos, ¿no? Frente a la carencia, los problemas del oficialismo y un Juntos por el Cambio más peleado y poco aplicado a presentar, digamos, ideas alternativas para si llega a ser gobierno, entonces obviamente, digamos, la alternativa de Milei efectivamente va por ese lado, sumado, digamos, yo te diría, a la expresión de fastidio, ¿no? Frente al statu quo político, precisamente por estas cuestiones. Milei es solo, digamos, no es una coalición que se tiene, digamos, que tratar de consensuar internamente. Después también se aplica el teorema Baglini, ¿no? De lo que cuanto más lejos estás del poder, más radicalizadas o más arriesgadas o audaces, digamos, son tus propuestas. Bueno, todo eso, digamos, hace una sumatoria, pero yo estoy de acuerdo, digamos, que efectivamente, si hay algún título dando vueltas, son los títulos de Milei, no los de la principal oposición. Por estos días, Carlos, te meto un poco en el plan económico y ahora le dejo a María. Va a dar, obviamente, la inflación de vuelta entre un 5,5 y 6%. Vamos a estar arriba del 22% cuatrimestral. Solamente, y las paritarias, por ejemplo, cerraron muy por debajo de eso, ahora se están abriendo. ¿Cómo se combate la inflación? ¿Qué tendríamos que empezar, qué se tendría que empezar a hacer para empezar un poco a bajar la inflación? Bueno, mira, primero, digamos, sabés que todos los especialistas lo que dicen es que hay que olvidarse, digamos, de soluciones que tengan, que sean milagrosas en el corto plazo, ¿no? En primer lugar. Cosa, digamos, que para entre esta, digamos, crisis política argentina, un país que además viene con una situación de crisis económica hace ya prácticamente 4 años, que más allá del repunte del año pasado por el tema rebote después del año de pandemia, esto, digamos, es muy difícil, es difícil en general, es mucho más difícil de llevar, digamos, en este marco de crisis política. Eso por un lado, porque, digamos, se pierde la paciencia, los actores, digamos, entran en una puja distributiva fatal, además de los errores de política económica del gobierno. Entonces, la primera cuestión, digamos, es que Argentina lo que necesita es, digamos, alguna base, digamos, de acuerdo como para implementar algunas medidas de manera de ir haciendo ajuste progresivo, ¿no? Porque está claro, digamos, vos mañana haces un ajuste brutal, salta todo por el aire, ¿no? Digamos, la sociedad y atrás de eso la política, con lo cual, digamos, si el shock es bueno, pero el problema es que el shock tiene que tener condiciones políticas, y esas condiciones políticas no están, ¿no? Entonces, con más razón todavía, digamos, como para establecer algunos acuerdos razonables respecto de ir haciendo, digamos, ajuste progresivo de manera que sea políticamente sustentable. Yo creo que Argentina, digamos, más allá del tema del déficit fiscal, que es obvio y histórico, creo que además, digamos, tiene algunos componentes de puja distributiva, digamos, que lo vuelven muy complicados en una sociedad que tiene muchas más expectativas de bienestar de las que puede soportar el sistema económico, y entonces, digamos, eso también hay que manejarlo porque las expectativas, digamos, son muy complicadas, no es
no es sencillo, obviamente, y tampoco es, tan semejante a cualquier otra situación de América Latina. Por eso, digamos, la situación de Argentina es como muy peculiar en ese punto. Carlos, te hago una pregunta, y esto tiene que ver más que nada con una visión muy personal tuya, que obviamente con la experiencia estás en condiciones de decirlo. Hace 40 años estamos en el mismo lugar, es decir, estamos entre los países con problemas económicos graves, ahora estamos entre uno de los 5 peores países en cuanto a la economía, pero hace 40 años no crecemos, seguimos en la misma. ¿Cuál es el gran problema estructural de la Argentina según lo que a vos te parece? Sabemos que se traduce en la economía y todo lo demás, pero estructuralmente, ¿qué nos pasa? Bueno, primero, digamos, creo que el gran problema de la Argentina no es económico, sino que es político. Claro, me parece, digamos, que totalmente. tenemos que hemos tenido, digamos, algunos periodos, por lo menos, digamos, algunos periodos de crecimiento, algunos periodos de estabilidad que conocemos, pero definitivamente Argentina, digamos, no ha desarrollado un sistema de consensos básicos, lo cual, digamos, vuelve esto, digamos, siempre medio inmanejable, ¿no? Es decir, situaciones en las cuales vivís de crisis en crisis sin que sin que haya como vos decís, como poniendo un guardarrail a las posibilidades de oscilación que el sistema puede tener. Eso tiene que ver con algo que mencionaba yo recién, digamos, Argentina históricamente, hace muchos años, muchas décadas diría, tiene, digamos, unas expectativas de, digamos, satisfacción material, pero tiene un patrón de crecimiento, digamos, ya perimido, ¿no? Tiene algunas islas competitivas, pero la verdad es que Argentina no produce todo lo que debería producir para mantener para satisfacer las expectativas de la sociedad, sumado, digamos, al exceso de crecimiento del gasto público, etcétera, etcétera. A mí me parece, digamos, que eso en Argentina, digamos, no es que carece de consensos, algunos consensos cada tanto hay, implícitos o explícitos. Pero la verdad es que es un país, digamos, con mucha dificultad de aprendizaje, digamos, que siempre parece que tiene que llegar a crisis terminales como para que en algún momento reaccionar. Pasó en el 89, pasó en el 2001, digamos, modelos que en algún momento estaban agotados y que no había manera de pegar un golpe de timón hasta que se dio de bruces contra la pared, ¿no? Lo que era más o menos obvio. Parece que no hay nunca la posibilidad, digamos, de administrar, digamos, el conflicto gradualmente. Creo yo, digamos, que es una sociedad muy compleja, es una sociedad muy conflictiva en general, es muy conflictiva, muy difícil, desde todo punto de vista, ¿no? La política, obviamente, digamos, tiene su gran responsabilidad, porque es al final la que toma las decisiones, de los distintos lados, ¿no? que hayan transcurrido, y después tenemos, digamos, actores sociales que también tampoco colaboran mucho, ¿no? Digamos, el mundo empresarial, el mundo sindical tampoco, digamos, está muy a la altura de las circunstancias, no solamente un problema de la política. Entonces, nos encontramos en una situación muy, muy difícil. No hay, digamos, yo diría, hay cierto nivel de conciencia en parte de la política, por lo menos, digamos, en parte del sindicalismo, en parte del empresariado, pero no hay, digamos, no parece, digamos, encontrarse la vuelta a cómo se distribuyen los costos, digamos, de una reestructuración, porque a Argentina fundamentalmente lo que le falta, digamos, es un modelo de crecimiento que perdió en algún momento en la década del 70, bueno, eso estamos cerca de los 50 años, digamos, es una barbaridad de tiempo, y por lo tanto lo que tenemos es algún periodo de bonanza, toca techo, digamos, una crisis, y así estamos andando todo el tiempo, ¿no? Pero yo diría, digamos, habiendo perdido grandes oportunidades, me parece que claramente, digamos, el sistema no logra ponerle, digamos, como ciertos frenos, ¿no? Digamos, a ciertos excesos. Yo entiendo, digamos, que todos los gobiernos de turno tratan de llevar agua para su molino, pero sin ningún tipo de límite respecto, digamos, al sistema general, ¿no?
Carlos, la verdad que nos has echado bastante luz a la oscuridad que teníamos hace un rato, ¿eh? Así que bueno, nos sacan del aire, así que te agradecemos muchísimo este tiempo para nosotros y por supuesto te vamos a volver a llamar en un tiempito para que nos vuelvas nuevamente a echar luz porque todo el tiempo esto se oscurece, ¿viste? Así que te deseamos en lo que hagas que te vaya bien. Y igualmente, que tengan buenas noches. Buenas noches.